más que todo la presentación y situación final. Ustedes tienen plazo hasta el día sábado de colgar su trabajo final, ya está en la plataforma, ya está en la plataforma el archivo, tienen plazo hasta el sábado. Eh, el sábado yo descargo, sábado, domingo estoy descargando sus trabajos para poner la nota correspondiente, analizando cada trabajo de cada uno de ustedes, porque este es un trabajo o una revisión seria. Les di las recomendaciones, qué es lo que deben acomodar. Entonces, antes de hacer la presentación, antes de hacer, en este caso, la exposición, vamos a tener estos criterios para que ustedes tengan en cuenta. Veamos. Miren, la mayoría de casos se ha visto que ustedes han utilizado la derivada, ¿no? Como también la modelización o los modelos matemáticos. Entonces, vamos a considerar los siguientes criterios, ¿ya? Veamos todos atentos acá. Siempre en todo trabajo nosotros vamos a formular un problema. ¿Qué es lo que queremos hallar o qué es lo que queremos, en este caso, cuál va a ser la consecuencia de mi trabajo? Entonces, voy a calificar de la siguiente manera. La primera calificación, el C1, que es la formulación del problema. Siempre en un trabajo estrictamente, podría decirse, más no en una monografía porque eso ya está inmerso. Siempre en un trabajo de investigación, llámese tesis, llámese paper, etcétera, siempre se formula la pregunta, ¿no? La pregunta de lo que uno quiere llegar, ¿no? Entonces nosotros, nuestra formulación ya está implícitamente. Cuando yo empiezo a corregir o empiezo a mirar el trabajo, ya me doy cuenta de que ustedes, a qué es lo que quieren llegar. Entonces, para este primer criterio, ¿no? Va a valer 5 puntos. Miren acá. Siempre y cuando el problema esté formulado claramente, contextualizado y relacionado a su carrera, como también el tema debe estar o debe ser correspondiente a temáticas del sílabo. Si yo veo en su trabajo que el problema se formula, ustedes formulan la pregunta, ¿no? ¿A dónde quieren llegar o qué es lo que quieren hacer? Y además, en este caso, la formulación está bien contextualizada y también pues la temática que ustedes están abordando corresponde a uno de los temas del sílabo. Entonces, ahí en su trabajo, en su informe, tendrán 5 puntos. Ahora, el problema formulado no se ve en la carrera, no se refiere a su carrera, no es parte de su carrera, pero ustedes han tomado esa temática como parte, bueno, de investigación, pero no se constaliza en su carrera, ¿no? Y ni tampoco, perdón, pero tiene relación al sílabo. Por ejemplo, yo puedo tomar ciertas características de algo que yo aprendí, pero utilizo de repente los límites, utilizo la derivada en algo referente de que no está relacionado a mi carrera, entonces eso valdrá 2 puntos. Ahora, vale un punto siempre y cuando el problema formulado no está contextualizado a su carrera y no tiene relación a algún tema del sílabo, cosa que eso no, creo que no, pues, ¿no? Cosa que creo que eso ninguno por lo menos ha planteado de esa manera, ¿no? A elaborar un tema que no está en el sílabo, ¿no? Ni tampoco hacer una referencia sobre mi carrera. Por lo menos los 5 y 2, el criterio 5 y el criterio de 2 puntos, por lo menos lo tienen, casi la mayoría. Esto de acá creo que no lo tienen, ¿no? Creo que acá sí esto, pero por si acaso, ¿no? Se plantea estos criterios para ver la evaluación. Bueno, y si no formula ningún problema, tienen menos 20 puntos. ¿Me entienden? Es decir, 0 puntos, disculpen, 0 puntos. No formulan ningún problema. Llámense a los títulos que ustedes han hecho. Lo que les dije, que parece un ensayo, ¿no? Decir, relacionar, por ejemplo, la integral y la mecánica no tiene ninguna contextualización. Más que todo en el título se ve la pregunta, ¿no? ¿No? Entonces ahí les dije, tengan cuidado. Si yo veo que nuevamente están incidiendo en esa parte,
Entonces, prácticamente ya con el título que yo tengo o que yo vea en su trabajo, prácticamente van a tener 0 puntos. Debe estar enlazado, ¿no? Prácticamente la aplicación que ustedes van a hacer debe estar enlazado en el título. Aquí es lo que queremos llegar. Entonces, si el problema o el informe tiene esta característica, prácticamente ustedes son 5 puntos ganados acá. Modelación del problema. Miren, en la modelación del problema, ustedes saben que todo problema se modela mediante una ecuación matemática, y esa ecuación matemática se va a resolver, pero antes de ello, también debe ser considerado en el título, porque el título es el que me da toda la información de lo que voy a hacer. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar los datos más relevantes del problema. Identifica las variables dependientes y la variable independiente. Relaciona las variables con los datos, modela la función real de la variable real. Es decir, ustedes prácticamente todos sus ejercicios o problemas siempre están relacionados a un modelamiento, porque ustedes plantean el problema y dan una explicación matemática o un modelo matemático y luego aplican los recursos que ustedes han, en este caso, plasmado en su trabajo para poderle darle solución. Entonces, cuando ustedes plantean el título de su trabajo, prácticamente yo ya me estoy dando cuenta a dónde quieren llegar. Prácticamente ustedes me están identificando las variables dependientes e independientes, tan solo en el título. Y ese título, al momento de resolver el problema, debe estar plasmado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aplicar la derivada, ¿no?, en un proceso de maximización, de hecho que mis variables independientes es la derivada y las variables dependientes la maximización o minimización. ¿Por qué? Porque sin la derivada yo no puedo establecer un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que debo? Mis problemas se basan en eso. Entonces, ¿qué es lo que debo poner en mi título? Si mis problemas se basan en maximizaciones o minimizaciones. Entonces, mi problema debe estar, mi título debe estar relacionado, entrelazado en los ejercicios. Entonces, para eso se plantea la pregunta, pues para eso se plantea la formulación, la conservación de la formulación de la pregunta. Si ustedes han analizado tesis o han analizado proyectos, siempre se plantea la pregunta: ¿será cierto de que nosotros podemos desarrollar utilizando tanto? ¿No? Eso es muy importante, chicos, porque eso se da en relación al título que ustedes me están dando en el problema. Entonces hay que tener cuidado. Sus problemas deben estar enlazados con el título, y además, si el título está mencionando características de mi desarrollo del tema, también en los problemas debe estar esa partecita, debe estar enlazado. Entonces, identificando las variables dependientes y las variables independientes. Esto, si el problema está identificado de esa manera, y yo veo que el problema cumple todas estas características y no se sale fuera del contexto del título, entonces el puntaje será de 5 puntos. Pero cuando identificamos los datos más relevantes del problema, identificamos las variables dependientes y dependientes, relaciona las variables con los datos, modela la función real de la variable en forma parcial. Es decir, ¿qué podría ser que nosotros nos ganemos estos 2 puntos? ¿No? ¿Será que solamente he utilizado, pues supongamos, la derivada en un aspecto puntual, rápido, y después el desarrollo del demás contenido del problema está relacionado de otra forma, está relacionado con otro tema, ¿no? Entonces hay que tener un poquito acá de cuidado, porque si nosotros estamos identificando la variable dependiente con la variable independiente, que es la consecuencia, entonces el problema debe estar ahí desarrollado de esa manera. Pero si ustedes agregan otra cosa que ya no tiene nada que ver con la temática o con la variable independiente, entonces ahí sí ya se sale fuera de contexto.
Entonces, eso valdrá 2 puntos. En el otro caso, identifica los datos más relevantes del problema, identifica las variables dependientes e independientes, relaciona las variables con los datos, pero no modela la función real de variable real. Es decir, bueno, creo que acá no todos, no, creo que ninguno va a tener este criterio. Es decir, yo identifico lo que voy a utilizar, pero al final no modelo nada. No planteo ninguna ecuación del problema, ¿no? No hago un modelamiento prácticamente, porque yo veo que todos han hecho modelamiento. Más que todo, cuando ustedes plantean un problema en una ecuación, ya es un modelo a partir de una realidad, ¿no? Pero si ustedes no modelan ninguna función, ningún aspecto de la vida real, bueno, será 0 puntos, cosa que también no hay ningún trabajo que tenga estos dos aspectos. He visto que siempre están enlazados. Entonces, ahora, el criterio va en estos dos, ¿ya? Entonces, miren, una de las preguntas importantes que ustedes deben considerar al momento de la exposición para el expositor es que debe tener bien claro su variable independiente y su variable dependiente. Y les estoy dando prácticamente, pues, la pregunta que se va a plantear a todos los expositores. Identificar cuál va a ser mi variable independiente de mi problema y mi variable dependiente de mi problema. Porque a base de esas dos variables, yo voy a desarrollar toda mi teoría. Si yo identifico mis variables, si ustedes no han podido identificarlo, entonces prácticamente el problema se cae, porque ni siquiera van a saber qué es lo que están haciendo. Entonces, si el profesor ya me dijo eso, voy a revisar en internet qué es variable dependiente e independiente de un problema, para que tengan esa certeza al momento de que yo pregunte. Si ustedes no me identifican correctamente, las variables independientes van a caer acá. En este caso, la no identificación de las variables dependientes e independientes, y eso le va a costar puntos. En las exposiciones, es decir, ¿no? Porque esto de acá se refiere al informe, ¿ya? Al momento de hacer las preguntas. Una de las preguntas, quizás para todo que hace una tesis, un proyecto de investigación, una de las preguntas clásicas, siempre que el jurado, pues siempre se va a dar el jurado, siempre es identificar las variables dependientes e independientes de mi problema, ¿no? Hay que tener bien claro qué significa eso. Ya les dije, ¿no? Las variables independientes son la forma suelta, en este caso en el espacio, ¿no? Y las variables dependientes es la consecuencia de la aplicación de esas variables sueltas en el espacio, ¿no? De tal manera de que la variable independiente no puede existir. Por ejemplo, yo les dije, la derivada y la optimización o la maximización. Ustedes saben que la maximización o minimización no puede ser resuelta siempre y cuando aplique el criterio de la derivada. Entonces, la derivada es la variable independiente y la variable dependiente es la maximización o minimización o la optimización, en otras palabras, porque ahí se aplica todos los criterios de la derivada. Entonces, identifico mis variables, ¿ya? En la resolución del problema, en este caso, para algunos casos, este formato es de forma general, chicos, ¿ya? Se va a ajustar a medida de los problemas que yo estoy mencionando. Por ejemplo, ha habido chicos que solamente han hecho modelación de funciones, nada más, ¿correcto? Y cosa que eso no lo hemos hecho. No hemos hecho modelación de funciones de otras carreras. Entonces, ahí, ¿por qué has hecho modelación de funciones si nosotros no hemos hecho? ¿Por qué has hecho funciones si nosotros no hemos tocado tanto el tema de funciones, no? Pero se considera como un trabajo de investigación. Entonces, eso también va a ser considerado acá en esta rúbrica. Como les digo, esta rúbrica es de forma general. Ahora yo voy a ajustar esta rúbrica dependiendo del trabajo que ustedes me están entregando. Por ejemplo, en la resolución del problema, aplica el criterio de la primera o segunda derivada para resolver el problema en forma clara y precisa. Correcto, casi la mayoría han aplicado el criterio de la primera y segunda derivada en la resolución del problema.
que prácticamente es el tema central. Acá sí veo que ustedes han aplicado ese criterio, cosa que la mayoría lo ha hecho, ahí hay 5 puntos. Aplica el criterio de la primera o segunda derivada para resolver el problema en forma incorrecta, pero aplica el método en un 80% de forma correcta. Es decir, ustedes plantean el problema, ¿no? Y veo que por ahí, revisando el problema, lo han hecho de forma incorrecta, pero han aplicado pues el criterio, ¿no? De una forma correcta el criterio. Una cosa es hacerlo de forma correcta el criterio, aplicar los pasos, y otra cosa es la consecuencia, ¿no? Lo que resulta del problema, ¿no? Entonces ahí ustedes se van a ganar 2 puntos si sucede eso en sus problemas. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo revisar bien mis problemas que voy a presentar, más que todo en los problemas de la parte central, del eje central. Los ejemplos no tanto, porque ese es prácticamente el marco teórico. Lo que se refiere a mi tema central, la aplicación. Luego, en el tercer aspecto, aplica el criterio de la primera o segunda derivada para resolver el problema en forma incorrecta, pero aplico el método en el 50%, ¿no? Es decir, aplico el criterio de la primera derivada, pero por ahí algo fallé al aplicar el criterio, y ustedes saben que al momento de fallar el criterio, falla también la resolución. Entonces, ahí tienen un punto. Y bueno, pues el que no ha aplicado derivadas, el que no ha aplicado nada y solamente menciona, etcétera, cosa que no hay en nuestro trabajo, en nuestros trabajos no lo hay, tendrá 0 puntos, ¿no? Entonces, nuestros trabajos nuevamente están cayendo en el primero y segundo criterio. Correcto. Interpretación del resultado. Chicos, estarán apuntando esto. Interpretación del resultado del problema. Por lo menos esto de acá copien. Esto es lo más. Interpretación del resultado. Miren, en la interpretación del resultado solo tenemos 2 puntos y 0 puntos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hacen un problema, y cosa que he visto también en la resolución del examen final, que cuando se me da un problema, y siempre se le he dicho, hay que interpretar los resultados, no ponerlo ahí. Si el resultado es 70, no sé si es papas, camotes, yucas, no sé. Si mi resultado me da 70, hay que interpretar ese 70 dependiendo del problema, ¿no? Interpretación de resultados. No solamente dejarlo así como un número. Cosa que ustedes también lo saben. Entonces dice, da una interpretación correcta a los valores numéricos encontrados en la solución del problema. Si eso sucede, el máximo puntaje es 2 puntos. Y es 0 puntos si no da una interpretación correcta, ¿no? A los valores encontrados. Luego se juega acá 2 puntos y 1 punto el esquema del informe. 2 puntos si el informe contiene todo lo requerido, todo lo que yo he planteado al momento de hacer las revisiones. Pero si el informe solamente tiene el 50% de lo requerido, tendrá 1 punto. Si el informe no contiene lo requerido, hacen cualquier cosa y presentan cualquier cosa, entonces tendrá 0 puntos. Entonces acá yo creo que ya está de más de lo que yo les he dicho, que nosotros nos podemos ganar 2 puntos, que es el máximo puntaje. Presentación de las diapositivas. Las diapositivas son claras, son precisas. Acá solamente vamos a tener 1 punto. Las diapositivas no son claras ni precisas. Ojo, yo les he dejado libre que hagan sus diapositivas y eso va a depender de ustedes. Valdrá 0 puntos. Entonces, con todo esto, ¿qué tenemos? Nosotros nos vamos a ganar el puntaje. Si lo hacemos de una manera correcta, nos ganaremos la máxima o la máxima puntuación, que son 20 puntos. ¿Correcto, chicos? Chicos. Sí, profesor. Todo claro. No creo que nadie esté en estos 2 criterios últimos. Por lo menos estarán acá. Ahora, en la exposición, mucho cuidado acá en la exposición. Miren. Eso no quiere decir de que yo voy a saber más que uno si es que a mí me toca, ¿no? Todos deben saber lo mismo porque al final yo voy a hacer la rueda de preguntas a cualquiera de ustedes. Ya, así que
Hay que estar todos atentos al problema, todos debemos dominar el problema, debemos dominar el contenido. Criterio 1, dominio del contenido. Demuestra de mi dominio completo del tema. ¿Y eso cómo lo demuestro? Con la seguridad en la exposición. Prácticamente, pues, si yo veo que el expositor tiene una seguridad al momento de hablar, al momento de hacer, pues, en este caso, el desarrollo, veo que está seguro de lo que está haciendo y lo presenta de una forma ordenada en el momento de la exposición, sin equivocarse prácticamente, entonces eso me demuestra el dominio del tema. Y acá vendrá así 8 puntos como máxima nota. La exposición presenta un error conceptual o procedimental, es decir, pues me equivoco por acá, rectifico, luego viene en el contexto, otra vez me equivoco en el contexto, en las definiciones, de repente escribí mal en la diapositiva, etc. Si yo veo ese error en el expositor, prácticamente valdrá 4 puntos. La exposición presenta 2 o 3 errores conceptuales o procedimentales, ¿no? Han cometido un error, muy bien. Estamos todavía en el rubro de 4 puntos. He cometido 2 errores, ya estoy bajando el puntaje, ya sea de contexto o ya sea de procedimientos. ¿Cuál hablo de contexto? Cuando uno está hablando y cometí un error. Disculpe, profesor, cometí un error acá. Miren, no es así. Vuelta, otra vez. No, es un tema pequeño, ¿no? No es un tema amplio para que ustedes puedan decir, profesor, no me acuerdo y no sé, estoy acá. No, no pueden decir eso. Y el procedimental, porque acá dice conceptuales o procedimentales al momento de resolver de repente los problemas. Han cometido el error. Es decir, basta que yo cometa el error en el conceptual y por ahí cometa en el procedimental, ya se considera como la falta. ¿Me entienden? Entonces, si sucede eso, va a valer 2 puntos. Y en la exposición presenta de 4 a más errores conceptuales o procedimentales, prácticamente valdrá 0 su exposición. Acá sí, yo no puedo decir, acá ninguno va a caer. No, no, no. Acá puede suceder cualquier cosa. Por eso, este fin de semana, ensállense, reúnanse, ensayen. Hay que ensayar la exposición. Yo solamente voy a dar en la exposición 20 minutos nada más, chicos. 20 minutos. Controlen el tiempo. Controlen el tiempo. Creo que 20 minutos es suficiente. Sí. Disculpe, ¿todos van a exponer? No, 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 no. ¿Solo Solamente uno, un representante de grupo. Acá no hay de que yo expongo un poquitito, el otro poquitito y así completo el tema. No, solamente uno de grupo va a exponer. Ya, así que tengan cuidado, todos debemos saber lo mismo. Por lo tanto, les recomiendo que todos ensayen, pues. Hay que tomarnos un día completo para ensayar. Pero antes de eso, pues hay que dominar el tema primero, antes de hacer el ensayo. ¿Ya? Entonces, este es el criterio 1 con el respecto el dominio del contenido. Material adicional. Miren, no tenemos ni 8 puntos ni 4 puntos. El máximo puntaje es 2 puntos. ¿Y qué nos dice acá? Utiliza durante la exposición algún software para representar el problema, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero graficar problemas, ¿no? Utilizo pues mi graficador, si es necesario la gráfica, ¿correcto? O si yo quiero simular el comportamiento de un problema que de repente depende de un tiempo, de repente una variable, y de repente veo que son varias gráficas, lo puedo hacer. O de repente yo quiero aplicar la derivada o integrales de una forma inmediata, no manualmente. Hay software de integrales, hay software de derivadas, hay software de gráficas. Entonces, eso implica el dominio prácticamente de ese software. Profe, mire, yo ingresé esto acá al simulador de integración y este es el resultado e interpreto ese resultado. Es decir, ustedes no me van a
no me van a desarrollar en este caso pues ese aspecto, ¿no? De la integración de forma manual, simplemente ingresan al software y me dan ese resultado, pero tienen que interpretarlo, ¿no? Porque salió de esa manera. Entonces, solamente 2 puntos para que el que pueda utilizarlo o no lo utiliza, porque no olviden que estamos de forma remota, va a ser considerada esos 2 puntos, pero esos 2 puntos son cruciales también en la exposición. Así es que todo mundo vea la herramienta, en este caso software, qué es lo que va a utilizar dependiendo de su problema. Porque eso sería también una innovación. No olviden que estamos vía remota. Por lo tanto, no he considerado mucho puntaje, pero eso es para complementar y no me reste mi exposición. Son 2 puntos. Y el que no ha utilizado, bueno, en realidad, pues si yo es de 0 a 20, ya tengo 18, porque no he utilizado un software. Para el problema eje, para el problema principal. ¿Y qué significa un problema principal? Un problema de creación, que ya les dije, ¿no? Entonces, ese va a ser mi problema, o al menos 1 o 2 problemas, que yo vea que en realidad, pues, ustedes lo han hecho, que es de su propia imaginación, tomando, pues, fuentes anteriores. ¿Ya? Entonces, acá sí, son 2 puntos, ¿no? Para complementar, pues, el puntaje de 0 a 20. El criterio 3, fluidez, como máximo puntaje es 4 puntos. El estudiante cumple con los criterios de fluidez y no se entrecorta sus expresiones. Bueno, como les dije, la seguridad, pues, ¿no? La seguridad al momento de hablar, no hay nerviosismo, no se nula a veces, y es claro al momento de, en este caso, de la exposición, que es prácticamente, es parte del dominio en la exposición, el criterio 1, y miren, va de la mano. Si yo tengo prácticamente el dominio del tema, prácticamente tengo la fluidez, va de la mano. Entonces, como máximo puntaje es 4. El estudiante no cumple con uno de los criterios de fluidez expuestos. Bueno, pues si ustedes tienen inseguridad, no tienen el dominio del primer criterio, tampoco tendrán la fluidez, por ahí van a fallar. ¿Me entienden? Y 0, el estudiante no cumple con los 2 de los criterios de la fluidez expuestos, ¿no? Los anteriores. Es decir, pues me equivoqué, pero eso va de la mano con el dominio. Entonces ahí va. Si fallan en esto, también están fallando en esto, en estos 2. ¿Ya? Entonces, hay que ser claros al momento de la exposición, no redundar, no irse por otro lado, hay que ser precisos, claros y concisos. ¿Ya? Manejo de la plataforma Teams, bueno, eso ya ustedes lo saben, eso no hay ningún problema. Maneja correctamente la plataforma. Y 0, no maneja la plataforma Teams. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Algunos me dijeron, chicos, profe, sabe que mi compañero lo va a proyectar y yo lo voy a, podría decirse, lo voy a exponer porque a mí me tocó. No, chicos, cada uno, ya tengan una máquina bien puesta. Profe, solamente tengo celular, por ahí consíguete, anda de una cabina, si es posible. ¿Ya? Porque eso se va a evaluar. El manejo de la plataforma Teams, de hecho que prácticamente nadie va a caer en eso, pues, ¿no? Todo lo manejan, no hay ningún problema. Y el criterio 4, responde correctamente todas las preguntas realizadas por el docente, por sus compañeros con seguridad. A ver, como esto va a ser un foro abierto, como esto va a ser evaluado tanto por mí como por también sus compañeros que van a ser parte del jurado. Si hay preguntas del jurado, en este caso de los alumnos, y el expositor responde correctamente, ¿no? Va a ser considerado como parte de este rubro. Es decir, por lo menos irá a haber 3 preguntas. 2 de parte de los alumnos y una pregunta mía. Pero mayormente los alumnos no preguntan, ¿no? No preguntan, se quedan callados o no quieren preguntar o tienen miedo o de repente
con la pregunta les vaya a perjudicar. Si yo tengo dominio en el tema, bueno, es muy fácil responder las preguntas. Si yo no tengo dominio en el tema, de hecho que no voy a responder las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Si no va a haber ninguna pregunta de parte del jurado o de los alumnos, entonces solamente el que va a hacer las preguntas voy a ser yo. ¿Ya? Así va a ser. Porque no puedo esperar de que los chicos hagan su pregunta si no lo quieren hacer. Porque eso sería demorarse un poco, poner de repente algunas trabas o de repente facilitar, no sé, cualquier cosa puede suceder. Pero mayormente las preguntas las voy a hacer yo. ¿De chicos? Responde parcialmente las preguntas realizadas por los de sus compañeros. Si las preguntas se han respondido de forma parcial, bueno, ustedes saben qué significa de forma parcial, no muy claras, ¿no? Entonces es considerado como 2 puntos. No responde a las preguntas del docente ni sus compañeros. Entonces no responde ninguna pregunta, entonces será 0 puntos. Ahora, si son de 3 a 4 preguntas, respondió 2, es lógico que tenga 2 puntos. Si respondió 3, prácticamente es lógico que tengamos 4 puntos, ¿no? El par o impar. Porque por una pregunta no podemos, por una pregunta que no respondamos, no vamos a tener pues, 2 puntos, ¿no? Ya se va más del 50%, que sería 4 puntos. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería prácticamente la rúbrica, que eso yo lo hago mayormente al momento de la exposición, no ahorita, ¿no? Porque sería ya avisarles qué es lo que van a hacer ustedes y eso deben saber, pero yo considero que esto ustedes lo deben saber para no tener ningún problema y que estén preparados a lo que se viene el día lunes. Entonces, una vez que ustedes han dado la exposición, estos cuadros yo lo voy a tener vacíos y voy a tomar el puntaje respectivo leyendo estos cuadros, estos cuadritos. Y ustedes van a ver su puntaje y al final se va a dar el promedio de la exposición y el promedio del trabajo o del informe final. Profesor, Chicos, profesor, ¿sí? buenos días, disculpe. A usted le acabo de escuchar que había pedido más problemas con respecto al informe. Y nosotros, bueno, en mi grupo, hemos planteado 2 problemas. ¿Ya? Esos 2 problemas, profesor, en la explicación, tanto como para poder representarlo y todo eso, Ajá. nos ajusta, profesor, con total sinceridad, lo ajusta, nos alcanza para no excedernos los 20 minutos que usted nos da de... ¿Más problemas? No, es suficiente 2 problemas, chicos. ya, profesor, sí, porque... Pero que sean originales. O sea, hay que basarnos acá. La originalidad, ya eso va en el trabajo mismo. Yo no he puesto acá originalidad en el trabajo porque, bueno, quizás de repente no lo van a cumplir, porque originalidad implica inventar un problema. Profesor, Y por ahí yo, bueno, por ahí he tenido puedo decir, pues, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿No? Entonces le he dejado ahí. Pero el trabajo en sí, ustedes saben que debe tener originalidad. ¿Sí? ¿Me decías? sí, profesor, lo que pasa es que en cuanto a la originalidad que usted menciona, los problemas en sí nos hemos guiado de ciertos problemas también, ¿no? De otros Claro, trabajos. de hecho, de hecho. Pero de ser original, profesor, usted creo que, como docente, creo que debe dar cuenta que el problema ha sido creado tanto por nuestro grupo, ¿no? Nos hemos sabido reunir. De eso se trata, de eso se trata. O sea, yo no quiero, miren chicos, en las circunstancias que ustedes, yo no les voy a exigir mucho en la originalidad, pero por lo menos que hayan trabajado, que hayan pensado y hayan tratado de crear un problema y dar solución. Eso es lo importante. Yo no les puedo exigir demasiado. Si estuvieran en octavo o noveno ciclo, sí. Yo no les puedo exigir, esto debe ser así, original, con todo esto, con todos sus puntos y detalles. Yo no les puedo dar esa, porque ustedes están en este ciclo, ¿no? Entonces, si estuvieran en octavo o noveno ciclo, quizás yo les digo, muchachos, a mí no me van a engañar. Esto de acá debe ser original, debe ser creación de ustedes. Y debe tener teoremas, justificaciones, etcétera, etcétera, más riguroso. Entonces, acá lo que se quiere no es que el problema esté bien planteado, bien hecho, bien... No. Por lo menos que se vea
que ustedes han trabajado, por lo menos que se vea que ustedes han creado el problema. Y yo me voy a dar cuenta al momento de leerle el problema y al momento de ver la solución. Me voy a dar cuenta rápido, rapidísimo, me voy a dar cuenta que ese en realidad el problema ha sido creado por ustedes. Pero, como les digo, por ahora tomen problemas ya realizados, inventen su problema a su realidad, a lo que quieren hacer, y por ahí veo una solución que más o menos va de acuerdo a mi problema, cámbienlo, utilicen esa solución, cambiando de repente de numeración, de variables, dependiendo de mi problema. Y yo tengo un problema creado. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Profesor, una pregunta. Sí. En el punto 2, C2, quisiera una Ya. pregunta. En la parte de variables dependientes e independientes, ¿tiene que estar plasmado contextualmente en el Word? ¿O usted no va a preguntar y tengo que...? No. Las variables dependientes, independientes, es lo que tú, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de que estás tomando tus variables dependientes, independientes en el problema, y ese problema que tú has hecho, que es el eje prácticamente, el tema central, debe estar en relación a tu título. Tu título debe contener variables dependientes y variables independientes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Utilización, por ejemplo, de la derivada para la optimización de, podría decir, pues, del movimiento del cigüeñal, supongamos. Te pongo un ejemplo así nada más. Entonces, tú ahí dices, utilización de la derivada para la optimización del movimiento del cigüeñal. Caramba. En primer lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? Estudiar el movimiento del cigüeñal. Muy bien, eso ya lo conozco. La optimización, ¿qué significa? La optimización de repente sería el rendimiento máximo o el rendimiento mínimo del cigüeñal a través del movimiento. Pero ¿qué es lo que voy a utilizar para eso? La derivada. Sin derivada no puedo hacer eso. No se puede, porque es un problema matemático. La derivada debe estar ahí, como se dice, de cabecita. La derivada es estática. La optimización no, porque tú puedes hallar un máximo, un mínimo u otra cosa, pero la derivada está ahí. Entonces yo sé, mi variable independiente es la derivada y mi variable dependiente es la optimización del movimiento del cigüeñal. Ya tengo mis dos variables. Entonces, yo sé que la derivada es lo que siempre va a estar presente y la consecuencia es lo de allá, la optimización. Mis problemas debe estar relacionado al título. No debe salir fuera. Y cuando yo les pregunte, a ver, ¿cuál es tu variable independiente? La utilización de la derivada. ¿Y tu variable dependiente? La maximización o la optimización del movimiento del cigüeñal, profesor. Calladito. Calladito. Tienes razón. A ver, veamos tus problemas si en realidad estás haciendo eso. Y yo veo, sí lo está haciendo. Está utilizando el primer criterio la primera rubro del segundo criterio. O sea, ustedes no lo van a escribir. Variable dependiente esto, variable, no. Eso ustedes los deben saber implícitamente ya. Porque yo voy a preguntar. Y eso yo debo verlo en el problema también. Entonces, mis problemas, entonces, profesor, va a estar relacionado, mis problemas centrales van a estar relacionados al tema, claro, pero de ahí solamente la optimización, no, puedes variar, ¿no? No solamente la maximización, la minimización, o de repente no hay nada, entonces puedes variar tus problemas, pero siempre va a estar presente la aplicación de la derivada. Y eso es todo. ¿Y qué necesito para ello? Teoría, mi marco teórico, antecedentes, mi teoría, eso necesito. ¿Se dan cuenta? O sea, que el problema en realidad, hacer un trabajo no es complicado. Lo complicado es buscar la información, chicos. Una vez que ustedes ya tienen definido su problema y saben a lo que quieren llegar, el resto ya, como se dice, cae por su propio peso. El resto es investigación. El resto es, ahora sí, yo sé qué es lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué necesito? Teorías. Busco teorías. Ahí está el trabajo.
Porque cuando uno ya tiene definido lo que va a hacer, ya identificó sus variables, entonces ya prácticamente se hace sencillo. Y eso es lo que los tesistas a veces fallan, porque no tienen definido su problema, ni siquiera saben qué son variables independientes y qué son variables dependientes. Entonces se demoran un montón, 1 año, 2 años para sacar su tesis, porque no saben a dónde quieren llegar, porque no se sientan a leer. Por ejemplo, yo puedo identificar cuando me dicen la derivada y la mecánica automotriz. ¿Cuáles son tus variables? Tú me dices la derivada y la mecánica automotriz. ¿Cuál es la variable independiente? La derivada. ¿Y la variable dependiente? La mecánica automotriz. ¿Estás seguro? ¿Algo depende de lo otro? ¿Estás seguro? Entonces debe haber una dependencia. Una variable debe depender de la otra. Si yo planteo de esa manera, ya no queda nada. Será simplemente un boceto, un escrito, un pensamiento. ¿Qué es la derivada y qué es la mecánica automotriz? Sería un ensayo. Ya no sería un trabajo, ya no sería una monografía. Un ensayo también es un trabajo de investigación, pero el ensayo es mucho más sencillo también, porque simplemente son comentarios. Entonces hay que tener bien definido lo que queremos hacer y también saber qué significa eso, las variables, con respecto a mi problema. Entonces, los que tienen problemas, y ya el que me entendió acá, y todavía hay tiempo de cambiar su título, mirando su problema central y mirando el título, siempre eso, y mirando también el antecedente o el marco teórico, que debe estar acorde a mi problema central y acorde al título. Por ejemplo, yo no voy a mencionar, si estoy aplicando la derivada, no voy a mencionar las integrales, pues, ¿para qué? ¿Para qué? No me sirve. No, pero sí me sirven las funciones. Ah, sí me sirve el modelamiento, pero eso es parte ya, es un pequeño tema, un subtema chiquitito. Lo menciono, pues, pero el tema central es la derivada. Ah, por lo tanto, yo debo mencionar toda la derivada, maximización, minimización, criterio, la primera derivada, criterio, y problemas y ejemplos, porque eso es prácticamente lo que voy a utilizar. ¿Para qué voy a hacer las integrales? Ahora, por ahí me han puesto derivada de funciones trigonométricas, ¿lo voy a utilizar? No, entonces, ¿para qué lo pones? Estás distrayendo ahí, ¿me entiendes? A menos que quieran escribir un libro, que es muy diferente. ¿Ok, chicos? ¿Sí me entendieron la idea? Chicos, Sí, profesor. Sí, muy bien, profesor. muy bien. Entonces, todavía tenemos tiempo hasta el sábado, ¿ya? Para obtener los 20 puntos, tanto en la parte del del trabajo y en la parte de la exposición. ¿Ya, chicos? Entonces, de acá el sábado ustedes lo presentan, ya hay una hora indicada el sábado, hora específica donde se concluye. Por favor, no quiero saber de que, profe, no pude, no, todavía tienen tiempo. Y vean la hora, hasta cuándo o hasta qué hora se presenta el trabajo. ¿Ya? Muy bien, entonces eso ha sido todo. Eso ¿Sí? disculpe, nos podemos quedar con usted un poquito más, es que tenemos varias dudas sobre las correcciones, Profesor, comprender las correcciones. en sí somos del grupo 3, tenemos muchas Por ahí dudas me han con respecto enviado a un estas trabajo. cuestiones. Por ahí me han enviado un trabajo. Y Eh, lo voy a corregir por interno. Profesor, ese trabajo que le enviamos es del grupo 2. Ya, pongan ahí el grupo 2. Pues yo les voy a devolver en el WhatsApp. Les voy a devolver en el WhatsApp. Ya, Pero envíen sus trabajos. Yo les devuelvo en el WhatsApp. no, es que Profesor, Es que para, si nos podría explicar así, o sea, en llamada sería mucho más entendible, mejor, porque la verdad que tenemos muchas varias dudas, lo que es en el grupo 3. En el grupo 3. Sí, A ver, y envíenlo al y queda WhatsApp. poco A tiempo. descargarlo. Envíenlo no, ahorita al WhatsApp. Para plantearlo acá, rapidito. Ya, profesor. Gracias, bien.
Yo lo mandé, profesor. Profesor, disculpe su micro, no está prendido. A ver, otra vez, chicos, están cayendo en lo mismo. Funciones y derivadas en la industria automotriz. Por eso les he dicho, o sea, ustedes pueden identificar su variable independiente y dependiente acá en este título.